Vamos a dialogar con Jorge Guillermo Federico Hegel, que puede ser calificado sin duda como uno de los pensadores más relevantes de la tradición clásica en filosofía. Pudiéramos subtitular este diálogo como dialéctica como lógica, porque justamente, como veremos, esta es una de sus grandes aportaciones al desarrollo de la filosofía. ¿Quién fue Hegel? Hegel nació en Stuttgart, Alemania, en 1770. Hizo sus primeros estudios en el gimnasio de la ciudad natal. Ahí es donde se apasiona por el mundo de los griegos y los temas religiosos. Entre 1788 y 1793 llegó a estudiar teología en Tubinga, junto a dos célebres figuras que van a ser sus compañeros de estudio. Por un lado, el poeta Hölderlin y por el otro, el filósofo que lo precede en el desarrollo de la filosofía alemana clásica, Schelling. Son años clave, este primer periodo de su vida. Triunfa la Revolución Francesa. Kant ha dado a conocer su crítica de la razón práctica y su crítica del juicio. Ha aparecido la primera obra de Fichte. Se ha desarrollado la polémica sobre el panteísmo de Spinoza. Y Goethe habrá publicado el fragmento primero de su Fausto. Entre 1793 y 1800, Hegel fue preceptor privado en Berna y luego en Frankfurt. Escribirá, pero no publicará, sus escritos de juventud, que luego aparecerán y crearán toda una serie de polémicas en torno a la obra hegeliana. Kant y Fichte dominan ya para ese periodo la escena filosófica. Schelling se acaba de dar a conocer en este periodo. Sin embargo, Hegel es todavía un perfecto desconocido. Pero entre 1816 y 1816 tiene lugar un estallido de la obra hegeliana. En primer lugar, trabaja en Bamberg como redactor de un periódico local y en 1807 publica, escrita en Jena, La fenomenología del espíritu. En su prólogo se declara distanciado de la filosofía de su amigo y compañero de estudio Schelling. Pero lo que es más importante, se trata de una obra monumental que ya veremos de alguna manera a través de toda su concepción. El papel que jugó y sigue jugando para comprender la obra hegeliana, la fenomenología del espíritu. Se trasladó a Nuremberg y ahí es director de un gimnasio. En ese periodo, entre 1812 y 1816, publica los dos primeros volúmenes de su obra más significativa y más eminente, Ciencia de la Lógica. En 3 volúmenes terminará de concluirse. Entre 1818 y 1831, Hegel permanece hasta su muerte en la Universidad de Berlín, en donde prácticamente se convierte en el filósofo oficial del Imperio Prusiano y alcanza, por supuesto, su mayor prestigio. Algo que es importante en la obra de Hegel es el carácter sistemático de la misma, la creación de eso que llamamos el sistema hegeliano en filosofía. Se trata de abarcar todos los saberes y tratar de integrarlo de una manera armónica, de forma tal que cada una de las partes de este sistema estén como perfectamente engranadas, vinculadas con la anterior. La obra que inicia este sistema es su fenomenología del espíritu, una obra cumbre en la que desarrolla el desenvolvimiento de la conciencia desde las formas primarias hasta las formas supremas de la razón, en un plano de individuo, y donde formula el interesante tema de que en la formación de cada individuo se reproduce de nuevo el proceso histórico de formación del espíritu universal. Es decir, ya están creadas las bases para que el individuo recorra nuevamente lo que el Espíritu Supremo ha desarrollado antes. Ciencia de la Lógica, una segunda obra significativa de este sistema, donde pasa revista a los diferentes momentos del desarrollo del pensamiento en su forma más completa, más amplia, como un pensamiento o espíritu supremo. Sus lecciones de historia de la filosofía, que no editaría él, sino editarían sus alumnos a partir de las notas que iba realizando. Este curso lo repitió varias veces y constituye una obra monumental, en la que pasa revista a todas las etapas del desarrollo de la filosofía, desde su inicio, de sus orígenes, hasta su propia filosofía.
un curso de estética o un curso de filosofía del derecho, que va a ser una obra tremendamente polémica, como veremos posteriormente. Su bastante discutida filosofía de la historia, donde se observa claramente las concepciones eurocéntricas a la hora de considerar la historia. La historia válida es la historia europea. Las historias de otras partes del mundo, entre ellas las de América Latina, constituyen historias periféricas. Por eso los personajes de la historia europea resplandecen como figuras cumbres del pensamiento. Sin embargo, minimiza, ningunea a varias de las figuras relevantes de la historia de otras regiones del mundo. Para cerrar este sistema, su enciclopedia de la ciencia filosófica. Una especie de manual, por así decirlo, de texto didáctico a través del cual se resume todas las ideas que ha ido desarrollando a lo largo de su obra precedente y que pretende ser el sumum de todos los conocimientos filosóficos en general. La obra hegeliana sistemática tiene un pequeño y gran inconveniente, justamente que a él pudo llegarse en primer lugar por las características de su época, pero también por sus características personales. Su propia concepción de que la filosofía debía de articularse como un todo coherente, único, y las posibilidades que tuvo para poder enfrentar semejante magna tarea. ¿Qué nos dijo Hegel? Comprender la filosofía hegeliana no es nada fácil. Implica traducir extravagantes giros de su propio lenguaje. Lenguaje que a veces resulta tedioso, difícil de poder desentrañar. Y hay que tratar de buscar, realizar un examen del objeto real de su investigación para no perdernos en los vericuetos de este tipo de lenguaje tan sofisticado. Sin embargo, queda claro algunas ideas fundamentales que debe ser nuestro punto de partida. Para él, la lógica es justamente el centro de la cuestión. Y se trata del pensamiento sobre el pensamiento, como él nos dice, el pensamiento que se piensa a sí mismo. Y ahí está la diferencia de la lógica con cualquier otra ciencia. Mientras que en cualquier otra ciencia estudiamos algo otro, en la lógica estamos pensando el pensamiento. El pensamiento se convierte en objeto propio de la investigación. ¿Y qué es pensamiento? Lo que Hegel comprende por pensamiento a primera vista resulta algo enigmático, totalmente místico. Se refiere a un pensamiento que se realiza no se sabe dónde, fuera del hombre, a espaldas de este, independiente de su cabeza. ¿Y dónde está ese pensamiento? Que él además lo va a calificar como pensamiento como tal, pensamiento puro, o que designará finalmente bajo los términos de espíritu, lo infinito o idea absoluta. Semejante terminología pues, puede parecernos toda una mística peculiar. En realidad, en las formulaciones cotidianas, el pensamiento se presenta a primera vista como una de las capacidades psíquicas que tiene el hombre, subjetivas, junto con otras, la contemplación, la sensación, la memoria, la voluntad. Hegel, sin embargo, le da un sentido omnipresente, está presente en todas las capacidades enumeradas. Pensamiento no es algo último, algo final, sino que está presente en todas las manifestaciones del ser humano. En lógica, dice él, el pensamiento se investiga a sí mismo. ¿Pero cómo lo hace? Solo en la medida que esté expresado, que esté encarnado en cualquier forma exterior. Esto significa, desde el punto de vista hegeliano, que las acciones del hombre y en los resultados de esas acciones, en las cosas que estas acciones crean, deben de verse manifestaciones de su pensamiento. De ahí la temprana noción de que pensamiento y realidad son una y la misma cosa. Porque el pensamiento es ese espíritu que se engendra y despliega de sí toda esa realidad. Y por lo tanto, en todas las acciones humanas, en todos los resultados de esas acciones, en todos los productos humanos, está la plasmación, la encarnación del pensamiento, de los proyectos del hombre, de los planes del hombre, de las intenciones conscientes que pueda tener el hombre. Por eso reclama examinar en el interior de la lógica las definiciones objetivas de las cosas existentes fuera de la conciencia, fuera independiente de la psiquis del individuo humano. Y eso hace que las formas del pensamiento que él conciba son todas aquellas que quedan encarnadas, plasmadas en la naturaleza material, puesta en esta naturaleza por la actividad del hombre.
Esta es una manera completamente diferente de entender, de concebir qué es el pensamiento. De esa manera, el espíritu y la idea absoluta, o la idea absoluta no es más que el cuerpo material de la civilización, que se presenta como pensamiento en su ser otro. Si contemplamos esa civilización, toda esa realización sensorial material que es el mundo, él la concebiría como pensamiento en su ser otro, en una de sus expresiones. De ese modo, toda la historia de la humanidad se considera como un proceso de revelación exterior de la fuerza del pensamiento. Un proceso de realización de ideas, de conceptos, de representaciones, de planes, de proyectos, de fines, objetivos de los hombres. Esto marca un elemento esencial en medio de esta mística concepción del pensamiento que es omnipresente, es la realidad misma. Hay un elemento esencial, el elemento histórico. Por vez primera, Hegel asume la historia como un elemento esencial, básico, fundamental para poder comprender qué es el pensamiento y para poder comprender el desarrollo del pensamiento humano. Esta inclusión de la historia va a dejar una huella profunda en la historia de la filosofía. Normalmente se partía del individuo. El individuo era el centro de la atención. Incluso en los análisis kantianos, todo se centra en la figura de ese sujeto activo que es el individuo humano. Sin embargo, para Hegel ahora ese sujeto es la humanidad. Y ese sujeto no está detenido en el tiempo, sino que se transforma, va cambiando, tiene un sentido histórico. Vamos a estudiar tres grandes tesis formuladas por Hegel con respecto a ese espíritu o idea absoluta, ese infinito que él ha concebido como equivalente a lo que entendemos como pensamiento. En primer lugar, es una totalidad. Lo infinito, dice, no es trascendente, sino inmanente a lo finito. Los seres particulares, lo finito, no son sino momentos de lo infinito. El infinito es el todo, es la totalidad de lo real. De este modo se establece una jerarquización que no había sido nunca tratada así, de esta manera en la historia de la filosofía. Resulta que la infinitud y la finitud no son dos cosas que aparecen simultáneamente, sino que están dados por una relación de inmanencia y no de trascendencia. Lo finito está contenido en lo infinito. Es un momento de su infinito. Es una especie de transitar de ese infinito. Pero lo infinito es el todo, la totalidad de lo real. De ahí se deriva que lo verdadero es el todo. Eso lo enuncia claramente en la fenomenología. No hay verdad en lo aislado, no hay verdad en lo separado. La verdad es solo la totalidad. No hay, por tanto, sentido para hablar de verdades parciales. La verdad es la totalidad. Si yo tomo por separado dentro de una teoría cualquiera un aspecto de ella, es un aspecto abstracto, aislado, separado, que no revela completamente la verdad. La verdad solo está en la medida que se integra en una totalidad, en una sistemática totalidad. De ahí aparecen dos conceptos fundamentales en la concepción hegeliana, que cambian un poco el sentido habitual que le damos a los términos. Para él lo concreto tiene el sentido de una totalidad que crece y se desarrolla, y que contiene en sí sus partes, diferenciaciones o determinaciones, lo concreto. Mientras que lo abstracto tiene el sentido de una parte o momento separada del todo. Solo la totalidad concreta es la verdad. Y en esos giros característicos de la obra hegeliana, donde a veces nos paraliza porque pensamos que estamos tocando un terreno firme, afirma, solo Dios es la verdad. Dios entendido como esa totalidad. La segunda tesis nos dice que el espíritu de idea absoluta, o sea, lo infinito, es devenir. Y ese devenir es posible a partir de una contradicción en su interior. Devenir es siempre devenir algo distinto, devenir otro de lo que se es en sí. Ese sentido de cambio, de transformación, está planteado también en el sentido del concepto, que para él es la suma final, el resumen final de nuestra capacidad cognoscitiva. El concepto, en el sentido etimológico del término, es comprender, tomar como, aprehender en su totalidad.
Y el concepto es eso, la captación totalitaria e integral de lo concreto. Lo concreto como algo que desarrolla. Y de ahí que Hegel diga que lo infinito está en movimiento y es siempre devenir, es siempre transición, es siempre modificación de lo anterior. Hegel tuvo un gran aprecio de la filosofía de Spinoza, especialmente de su concepto de sustancia, que como ya vimos anteriormente, es un concepto básico en la concepción espinosista. Sin embargo, afirma que Spinoza concibió su sustancia como un objeto, como una cosa, que contiene sin más todos los modos que se identifican entre sí. Hegel aclara que el defecto que pudo tener la concepción espinosista está en concebir la sustancia detenida como un objeto dado. Sin embargo, él considera que la sustancia es algo vivo y en movimiento, un proceso que se desarrolla a través de contradicciones internas. Por eso lo infinito, por eso la idea, por eso el pensamiento no está dada desde un principio, sino que es resultado final de un proceso. El infinito es sujeto y es también espíritu, algo que que no solo se desarrolla y posee vida, sino que tiene como término de su devenir la plena autoconciencia en sí mismo o de sí mismo. Esto implica que el pensamiento comienza a reconocerse paulatinamente a través de formas sencillas, elementales, abstractas, hasta llegar a una plena totalidad de sí mismo. Se va autorreconociendo y llegamos a la plena autoconciencia de sí mismo. La idea de la historia, la idea del carácter contradictorio, del desarrollo constante del pensamiento, van a marcar las características esenciales de esta concepción del pensamiento en la obra de Hegel. La tercera importante conclusión hegeliana es el concepto de espíritu como razón. Y aquí estamos en presencia de un nuevo concepto de razón. El todo, la totalidad, es el despliegue del espíritu. Y en consecuencia el espíritu se pone o crea como totalidad esa realidad que está frente a nosotros. Una realidad que se va desarrollando, que se desarrolla precisamente como un espíritu que se pone, que se crea a través de él. Es el pensamiento, el creador de todo este conocimiento y de todo este pensamiento humano. No hay nada aquí de místico estrictamente hablando, porque si tomamos en cuenta la concepción hegeliana y la interpretamos de cierto modo, la ponemos sobre sus pies, pues pudiéramos decir que efectivamente se trata de que toda la realidad ha sido idealizada por el hombre. Paulatinamente idealizamos todo lo que nos rodea. Y por lo tanto, ese pensamiento crea esa realidad, es el creador de esa realidad. Cada una de las cosas que el pensamiento va poniendo al descubierto, la designa, la nombra, las define, las conceptualiza. Y en ese proceso, paulatinamente, el pensamiento se hace realidad, se hace entre comillas, quiere decir, se pone, se cristaliza, se forma de otro en su otro ser. Y eso es válido no solamente para las cosas creadas por el hombre, cualquiera de los objetos de nuestra ciencia y técnica, sino también por todos aquellos objetos naturales que al incorporarlo en el sentido pensante del término, lo hemos pensado. Efectivamente, el hombre ha creado toda una serie de razas, especies peculiares. El perro es una creación humana derivada del lazo que tuvo con el lobo, el acercamiento que tuvo a su vida humana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el perro es una creación humana. Pero también lo es la vaca, digamos, por ejemplo, porque en primer lugar el término que la designa y toda la definición que la acompaña y la asociación que hacemos con los productos que ella nos brinda es una invención del hombre, es creación del pensamiento. Pensamos en leche, pensamos en queso, pensamos en mantequilla, pensamos en todas aquellas cosas que se obtienen a partir de la vaca. La vaca es un ente natural, pero que ha sido creado por el pensamiento en el sentido que anteriormente explicábamos. De ese modo, la realidad toda es el pensamiento en su otra forma de existencia, sensorialmente percibible como tal. Y esta identificación nos lleva a algunas conclusiones que pueden o no ser discutibles. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Una vez que se ha considerado que la totalidad de la realidad es
la razón misma, es el pensamiento mismo, es natural que Hegel considere que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Quiere decir, está excluida toda posible identificación de irracionalidades. La racionalidad está presente en todo lo que existe. Y esto trae sus inconvenientes, porque podríamos pensar que hay sucesos de la vida humana, sucesos de la historia, que tienen un sentido completamente irracional. No hay duda de la racionalidad de los descubrimientos en cuanto a la conformación, a la estructura atómica de la materia y de las posibilidades de su desintegración. Es racional, es parte de ese proceso de descubrimiento y de búsqueda, de idealizar la realidad, hacerla nuestra, comprenderla. Pero de ahí derivó la creación de una bomba atómica que destruyó en sus primeras ejercitaciones reales un hecho totalmente irracional, como fue el caso de los bombardeos de Hiroshima, de Nagasaki, etcétera, etcétera. La utilización posterior de esa arma atómica con fines de guerra, fines bélicos y su utilización real. Sin duda esto pues es irracional. Sin embargo, desde el punto de vista hegeliano, dado que la razón es toda la realidad, todo lo que ha sido pensado, pues pudiera pensarse que no existe irracionalidad. Debate, disputa con respecto a esta tesis importante hegeliana. Otra tesis, el deber ser y el ser coinciden en cada momento del proceso. Y ese proceso es necesario. El deber ser y el ser coinciden en cada momento. ¿Cierto? Pues pudiéramos tener nuestras dudas. No siempre el ser coincide con el deber ser. Ese deber ser presupone un proyecto de realización que el ser no siempre realiza o no siempre está coincidiendo con él en cada momento. Otro tema de debate y de discusión. La tercera tesis que queremos destacar es en lo que se refiere a la función de la filosofía. Para Hegel, la función de la filosofía no es adelantarse a la realidad, ni decir cómo debe ser el mundo. Él le otorga un papel mucho más modesto. Se trata de comprender la realidad, justificarla o, utilizando una de sus frases, ponerse en paz con ella. Esta formulación es extremadamente conservadora. Significa que la filosofía no puede tener capacidad de pronóstico, capacidad de proyecto futuro, que la filosofía debe limitarse a describir el mundo como tal. Y esto va a provocar efectivamente toda una serie de reacciones durante la última etapa de Hegel y posterior a la muerte de Hegel. La aparición de vertientes de pensamiento que o aceptan dogmáticamente la concepción conservadora hegeliana o que no la aceptan, como fue el caso de aquellos que consideraron que efectivamente la filosofía tenía por misión modificar, cambiar, tratar de no solamente comprender la realidad, sino también producirla de algún modo. Este tema fue muy bien debatido por algunos de los seguidores y opositores de Hegel en ese interesante fragmento de Filosofía del Derecho. Dice Hegel allí, comprender lo que es, esa es la tarea de la filosofía, porque lo que es la razón. Y la filosofía se encarga de eso, de aprehender la razón. Y es lo que es. Por lo que concierne al individuo, cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. En efecto, cada individuo de alguna manera está expresando, y no es más que una especie de reproducción de las características del tiempo en el que vive. Sin embargo, también es cierto que la filosofía, como sigue diciendo en Filosofía del Derecho, es al propio tiempo, el propio tiempo aprehendido en el concepto. O sea, el tiempo expresado en términos conceptuales. Por eso, dice él finalmente que es insensato pensar que alguna filosofía pueda anticiparse a su mundo presente. Repito, la idea básica hegeliana, sumamente conservadora, de que la filosofía solamente debe tomar una imagen del mundo tal cual es ahora mismo. En una palabra, no puede decir nada, la pretensión de enseñar cómo debe ser el mundo es algo que la filosofía debe abstenerse a hacer, porque siempre llega demasiado tarde. Pensar el mundo surge en el tiempo, después que la realidad ha cumplido su proceso y su formación y está realizada.
solamente puede mostrarnos lo que hay, la realidad misma. Por eso es que dice, para finalizar en este fragmento que nos ha motivado, que cuando la filosofía pinta el claro oscuro, ya un aspecto de la vida ha envejecido. Un buen símil, una buena metáfora donde él trata de establecer que en el hecho cierto de la pintura, una vez que va a pintar al claro oscuro, ya hay un aspecto de la vida que ha envejecido, ya ha decaído de alguna forma. Y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino solo reconocer. Y cierra esta interesante cita de la filosofía del derecho con otra gran metáfora. El búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo. Hace alusión al viejo mito griego de que el búho, la lechuza, son animales que están todo el día contemplando el mundo, capturándolo, aprehendiéndolo de alguna manera. Y levantan el vuelo, inician su vuelo al caer el crepúsculo, cuando ya no hay luz, cuando no se ve, no se puede apreciar qué es el mundo. Y eso es lo que tiene que hacer la filosofía, tomar una imagen de ese mundo tal cual es, y no puede adelantarse de alguna forma. Repito, este criterio conservador de la filosofía, expresado en Filosofía del Derecho, motivó múltiples polémicas, especialmente la polémica que sostendría Carlos Marx con respecto a este pronunciamiento hegeliano. Para Marx, por ejemplo, la filosofía debía servir de instrumento para poder comprender la realidad y transformarla y proyectar esa transformación hacia el futuro. O sea, podía tener una capacidad predictiva.